Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la bienvenida a su programa de Consultorio Fiscal, en donde continuamos con nuestra serie que tiene que ver con lo que es el famoso compliance, el cumplimiento, todo lo que tiene que ver con la prevención y gestión de riesgos, medularmente en el sector empresarial. Estamos destacando los puntos en materia fiscal y pues bueno, hoy tenemos una gran invitada. No sin antes les recuerdo que estén pendientes porque durante la transmisión saben que hacemos una pregunta y aquí las dos primeras personas que nos hagan el favor de contestar nuestra pregunta a nuestros teléfonos se van a llevar una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Les recuerdo que nuestros teléfonos, ¿cuáles son? Son el 55 55 36 89 89 y nuestra alada que es 850 52 688. También aquí estaremos atentos para recibir cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan respecto del tema que estamos platicando el día de hoy. Y pues bueno, acuérdense que también estamos transmitiendo completamente en vivo en la frecuencia de 860 en Radio UNAM y por las plataformas de Facebook y YouTube. Y también si necesitan orientación en materia contable, fiscal, visítenos en las oficinas de asesoría fiscal gratuita ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, o también nos pueden llamar al 55 55 50 79 98. Este es un programa permanente que la Facultad de Contaduría y Administración tiene para ustedes. Les repito el teléfono en donde pueden tener asesoría fiscal gratuita, que es el 55 55 50 79 98. Y pues bueno, vamos a ir a una pausa para después iniciar con nuestro tema del día de hoy. Consultorio Fiscal. Radio. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Prevención y gestión de riesgos en materia fiscal. Ya hablamos sobre lo que son los riesgos en materia fiscal, cuál puede ser una clasificación y la importancia de una adecuada gestión fiscal. Ahora toca responder a la pregunta: ¿cómo prevenir los riesgos fiscales? Para tener una adecuada prevención de los riesgos fiscales, la información operacional, transaccional, normativa o de inversión se vuelve la pieza más importante para ayudarnos a anticipar los hechos. Es así como la prevención juega un papel importante para que se garantice una situación fiscal saludable y además se dé el cumplimiento con las obligaciones tributarias, evitando así las sanciones legales y o financieras. Algunas de las prácticas que podemos llevar a cabo para prevenir los riesgos fiscales son: conocimiento de las leyes fiscales. Es necesario prestar atención a los cambios en las regulaciones tributarias y podamos entender cómo se aplicarían a una situación particular. Llevar a cabo un registro y documentación adecuados. Esto significa que debemos tener un registro preciso y completo de las transacciones financieras y tener la documentación respaldo necesaria. Planificación fiscal. Esta medida se basa en el aprovechamiento de las deducciones y créditos fiscales disponibles, así como de las transacciones de manera eficiente. Asesoramiento profesional. Nos referimos al apoyo de un asesor experimental para el cumplimiento de las leyes fiscales, la identificación de oportunidades de ahorro y la garantía de una situación fiscal en orden. Estas son algunas de las prácticas que se pueden llevar a cabo para prevenir riesgos fiscales. En resumen, es necesario tener un conocimiento profundo de las leyes tributarias, una planificación cuidadosa y la aplicación de un enfoque adecuado. El asesoramiento de profesionales puede ser el camino que nos lleve a contar con buena salud fiscal y evitar asuntos inesperados en el futuro. Cuentas Claras. XEUN AM 860 Radio UNAM. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89
850-52-688. Consultorio Fiscal Radio. Muy bien, amigos, pues gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en su programa de Consultorio Fiscal. Y bueno, hoy tenemos una gran invitada que es la licenciada Cintia Escofí Caballero. Cintia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Al contrario, muy honrada por la invitación. Muchas gracias. Les comparto un poco de la trayectoria de la licenciada Cintia Escofí Caballero. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana, es máster en Gestión de Riesgos en Doble Tributación por la Universidad Rey de Juan Carlos y la EALD Bushins School, titular del despacho Escofí Soluciones Asertivas y Creativas, Sociedad de Responsabilidad Limitada de CB, socio de ZCD y Asociados, presidente del de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, es consultor, auditor certificado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consejero independiente y capacitador especializado, entre, bueno, muchísimas cosas más. Cintia, muchísimas gracias nuevamente por estar en nuestro programa. Y bueno, esto de lo que es la prevención y gestión de riesgos es un tema que ha tomado mayor trascendencia. Creo que siempre ha sido importante, ¿no? Siempre ha sido importante, pero en los últimos años ha tomado mucha trascendencia porque también han incursionado algunas cuestiones legales en nuestro país, derivado de directrices internacionales, ¿no? Pero en materia fiscal hay algo que incide muy importante que a todos nos preocupa, que es la parte de los delitos. Y no nada más de fiscal, sino en general, ¿no? Lo que puede ser la incidencia que tienen los delitos en un negocio, en una empresa. Sobre este respecto, ¿qué importancia tiene lo que es el cumplimiento o el compliance? Mira, yo creo que tocas un aspecto fundamental. Lo primero es que no podemos prevenir aquello que no conocemos. Entonces, el tema de riesgos nos lleva a la identificación misma de a qué estamos expuestos. Sabemos que la identificación del riesgo nos hace conocer cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestras amenazas, las consecuencias, la probabilidad e el impacto que pudiera tener, ya sea para las personas físicas o para las personas jurídicas, la posible comisión de un delito, ya sea que en la empresa se comete el delito, ya sea que la empresa sea víctima del delito o que a través de la empresa se utilicen los medios que esta proporciona para la comisión de los delitos. De ahí es que se ha venido evolucionando, como bien dices, el marco jurídico, y tú recordarás que, bueno, pues antes solo se sancionaba penalmente a las personas físicas, claro, y no a las personas jurídicas. Sin embargo, con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que se busca es llevar también a la empresa a este contexto de que pueda responder por la comisión, ya sea por acción o por omisión, en la comisión de los delitos. Sin embargo, ¿cuál es la clave primordial? El debido control de la organización, y de ahí la importancia con el compliance y el cumplimiento, ¿no? Que el cumplimiento va más allá de nada más acatar la norma, sino implementar todo un marco normativo interno para reforzar el cumplimiento y mejores prácticas. Claro, en esto, como, bueno, mi directriz o la forma en que buscamos intuir en el empresario, porque hay cierta resistencia a todo esto, ¿no? Hay resistencia, y no nada más porque el empresario a lo mejor tenga la discreción de hacerlo o no hacerlo, sino porque finalmente también dice, oye, que es un costo y a lo mejor no le ven una productividad de manera inmediata o cosas como esas, ¿no? Pero yo creo que esto, un punto importante es, primero, una adecuada operación dentro de mi empresa para efectos de lo que comentas bien del debido cumplimiento, ¿no? Que soy una empresa socialmente responsable, ¿no? Y un empresario socialmente responsable y que incide con la reputación. Pero me llama la atención ahorita que comentaste, estaba yo reflexionando sobre la empresa en materia de delitos, sobre qué me debo de cuidar o debo de establecer qué riesgos tengo para yo no hacerlo, ya sea voluntario o involuntariamente,
a través del conocimiento o el desconocimiento de lo que la ley diga, el tema que no me usen para hacer lo que a lo mejor ni cuenta me di y me están utilizando, o que forme yo parte de todo un esquema que tampoco me estoy yo dando cuenta. Pero ese tipo de cuestiones que... ¿Cómo es que yo las puedo identificar? O sea, ¿qué, si me permite decirlo así, qué olfato debo de tener para identificar eso, ¿no? Mira, yo creo que como empresario la ventaja que tenemos es que siempre se desarrolla este olfato a los riesgos, y los riesgos no siempre son negativos, ¿no? Sabemos que hay riesgos que nos pueden llevar a tener una pérdida, pero también cuando somos empresarios tenemos que correr ciertos riesgos para poder tener un producto novedoso, para poder tener una mejor ganancia, para entrar a un mercado. Lo que tenemos que saber es esto, es saber identificarlos, rodearnos, lo primero que te diría, y mi primera recomendación es rodearnos de profesionales que conozcan la materia y que nos ayuden a elaborar un programa de compliance adecuado. Es decir, tenemos que tener la primer parte, que es la identificación de los riesgos, dependiendo del lugar geográfico donde esté la empresa, dependiendo del sector, dependiendo de mi propia actividad, con quienes estoy vinculado, tendré que desarrollar mi propio programa. Entonces, mi segunda recomendación sería eso: no compren programas hechos porque no les va a servir de nada. Cada uno tenemos y operamos de manera diferente, entonces necesitamos trajes hechos a la medida, ¿no? En este sentido, bueno, pues lo que tendremos nosotros que hacer es saber de qué manera y hasta dónde podría ocuparnos al crimen organizado o inclusive cualquier delincuente. Yo creo que tú lo has vivido y cada vez estamos más cerca de saber que hay más gente que se dedica a cuestiones delictivas, desde cuestiones de evasión fiscal, defraudación, cuestiones de lavado de dinero, que ya están más cerca de nosotros, ya no es tan ajeno como hace 20 años, que pensábamos que el crimen organizado vivía en un mundo y los empresarios en otro. Ahora cada vez se mezcla más, y de ahí la imperiosa necesidad de crear marcos preventivos y por lo tanto de ver al compliance no como un gasto, sino como una inversión, donde finalmente el establecer controles nos va a permitir tener una mejor operatividad, como tú bien señalabas hace un momento, pero por supuesto a la larga me va a dar una mejor sustentabilidad y nos va a permitir vivir y dormir a todos en paz. Claro, en este orden de ideas tomen en consideración, amigos, estos puntos que son muy importantes, ¿no? Sobre todo que sí hay que verlo desde el punto de vista de productividad y una inversión que me va a ayudar a tener esa productividad. Ahora, no nada más nos constreñemos a que es que ya es una obligación y la ley lo dice, ¿no? Y hay leyes que dicen que sí, y que sí yo entro por mis actividades en los supuestos, o no entro en mis actividades, o lo hago si rebaso de umbrales, ¿no? De los famosos montos que la ley puede establecer en el caso de lo que es lavado de dinero. Pero yo creo que esos no son criterios adecuados, no sé, salvo tu mejor opinión. O sea, más bien es cuidar mi operación, no nada más si rebaso montos o no rebaso montos, o la ley me dice o no lo dice, o disfrazo operaciones para no caer en los supuestos, ¿no? Porque a veces somos muy creativos hacia lo malo, entonces estamos disfrazando operaciones, o le llamamos de una nomenclatura, le ponemos otra y con eso pensamos que ya nos salimos del supuesto de la ley, ¿no? No sé, sobre ese respecto, ¿qué sugerencia puedes tener? Yo creo que tienes toda la razón. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. El desviar los elementos no significa que no nos pongamos en riesgo, nada más que los riesgos cambian, ¿no? A lo mejor si evitamos como ciertos umbrales no significa que no estamos desarrollando una actividad vulnerable, significa que no tengamos que cumplir con ciertas obligaciones que marca la ley. Sin embargo, lo que sí tendremos que hacer es prevenir los delitos desde todos los aspectos, porque al final la empresa está siendo susceptible a muchos elementos ajenos a su voluntad, ¿no? Tú lo decías hace un rato, puede haber veces en que el empresario se ve involucrado con recursos, por ejemplo, de operaciones o en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, tiene que prevenir desde sus contratos, desde saber identificar con quién se vincula, establecer debidas diligencias, saber identificar, a lo mejor hacer una revisión mínima necesaria, ¿no? Como cuando vamos a establecer una relación de, antes de tener un negocio, saber a qué te
dedicas, cómo, y entonces pues ya establecer este vínculo. Que de hecho ahí entra un poquito el control interno. Aquí entramos los contadores, ¿no? Entra un poco el control interno, y digo un poco porque dentro de las normas de control interno, no olvidemos que para conocer o para reconocer en la empresa a un proveedor o a un cliente como tal, no el que hace una operación aislada, hay un procedimiento, ¿no? Pedirle información, pedirle ciertos datos, verificar que exista la empresa, porque muchas veces pues la empresa no existe, ¿no? Entonces, ahora con toda la tecnología, el Google Maps también es aceptable que se verifique si la empresa existe. De hecho, antes se decía, hay que hacer una visita incluso a los clientes. El tema a veces que creo yo es complicado es por las condiciones, en muchos sectores, las condiciones que tenemos económicas en el país, derivado desde antes y durante la pandemia, y los resultados que tenemos, pues hay veces que dices, híjole, pues yo estoy aquí para vender micrófonos, y me están comprando 1000 micrófonos, pues vendo 1000 micrófonos, ¿no? A lo mejor el tema de que yo le pida tanta información a un empresario o a una empresa, pareciera que espanto la venta, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues mi empresa está para vender y pues yo vendo. Y yo soy una persona que, pues bueno, trato de llevar las cosas lo más correcto posible, pero ya tuve contacto con alguien que pues traía ese recurso para comprarme mis 1000 micrófonos de una procedencia ilícita y yo no me cuidé de ello, ¿no? Y esos son los riesgos que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces con tal de cerrar los negocios no medimos el riesgo en el que estamos expuestos y no vemos que esto nos puede generar, a lo mejor la venta de los 1000 micrófonos nos va a dejar una utilidad, vamos a poner de 100,000 pesos, esos 100,000 pesos no te van a alcanzar ni siquiera para pagar al abogado para el primer análisis en una defensa de una operación con recursos de procedencia ilícita. Entonces es donde tenemos que tener como el cambio cultural a nivel empresarial, porque si todos empezamos a pedir las cuestiones de debidas diligencia, va a suceder que en todo el mercado, pues todos vamos a estar en orden, porque entonces ya no va a suceder lo que tú decías, ¿no? Entonces me voy con el otro que no me está pidiendo tantos requisitos. Claro. ¿Qué es lo que nos pasaba hace mucho con la cuestión fiscal, ¿no? Alguien te pedía información fiscal y se negaban rotundamente. Hoy por hoy sabemos que todos tenemos que hacer un cierto intercambio de información fiscal. Ojo, también haciendo marcos normativos, cuidando, por ejemplo, la privacidad de datos personales, la seguridad de la información. Por eso el compliance es integral. No podemos hablar de la prevención de delitos sin cuidar todos estos aspectos y tenemos que blindar a la empresa en todos los momentos. Por eso la necesidad de rodearse de gente profesional y especialista. Fíjate que bien importante lo que comentas, porque creo que a todos nos pasa. De repente te dicen, no nada más, oye, entrégame tu opinión de cumplimiento, ¿no? Que ya se está proliferando por todos lados. O dame tu constancia de situación fiscal. O sea, las dos cosas, ¿no? Y una cosa representa algo y otra cosa representa en otra cosa, que ya es información fiscal, digamos, a veces íntima de mi empresa, ¿no? En donde, si no me lo entregas, no te facturo, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién dice? Pues el contador. La culpa de echarle al contador, ¿no? Y entonces, y la verdad es que esa información se pide y como que pareciera que es para archivarla, ¿no? Como que forma parte de un expediente, pero no se revisa realmente, no se hace la revisión adecuada de esa persona. ¿Para qué lo pediste? Y no nada más es decir, oye, pues si me lo estás pidiendo y qué bueno que me lo pidas para tener sanas operaciones, actividades, pero oye, mi información que te voy a dar, ¿quién la ve? ¿Quién la conoce? En donde viene ese resguardo de la información, que es otro tema también muy importante en todo lo que tiene que ver el cumplimiento, que yo tenga la certeza como tu proveedor o como tu cliente de que, oye, la información que te estoy dando está debidamente resguardada. ¿Cómo te la voy a dar? Oye, ¿la quieres en papel, impresa? ¿La quieres a través de un correo electrónico? ¿Te la mando por WhatsApp? También, digo, hay tantas formas ahora de pasar la información en donde, oye, primero, ¿cómo yo sé que mi información no va a estar del tingo al tango si de repente vemos que pues las bases de datos completas de donde andan dando vueltas, ¿no? Entonces, que una empresa, ¿qué cuidados van a tener? Creo que es una parte muy importante, y eso en una empresa, digamos, no tan grande, ¿no? Una empresa mediana, ¿cómo es que lo puedo hacer?
Yo creo que empezando con pasos sencillos. Mira, yo creo que en el tema de privacidad de datos, el INAI ha hecho un gran trabajo, ¿no? En la página del INAI tenemos grandes protocolos, tenemos muy buenas guías, tenemos muchas herramientas que son de carácter gratuito, donde finalmente los empresarios tienen la posibilidad de bajar información y empezar a establecer. Yo te diría que el primer elemento es querer hacer bien las cosas, claro, ¿no? Querer empezar a poner orden en estos y empezar a hacer los protocolos más sencillos y básicos, ¿no? El decir, bueno, sí voy a identificar a mis clientes, pero tú decías algo muy cierto, no es nada más recopilar la información y archivarla, sino realmente hacer un análisis de la información. ¿Cuántas veces te pasa que ingresas a un edificio o a algún lugar y te piden la identificación nada más para aventarla sin darte cuenta si efectivamente eso no es? O inclusive en instituciones financieras que te piden la identificación, pero no se valida si está vigente o no, o ahorita que pasa mucho con la información fiscal, te piden una opinión de cumplimiento y a veces hasta sale negativa y de todas formas lo que querían era tener la opinión, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es llegar a ese análisis para estar consciente del riesgo. Una vez que ya estamos conscientes del riesgo, entonces sabremos si queremos jugar o no. Si decimos, oye, a mí me gusta tu forma de jugar con los riesgos que conllevas, pues vamos a hacer negocios juntos, ¿no? Este negocio resulta muy riesgoso o esta persona resulta de muy alto riesgo, pues entonces mejor vamos a limitar nuestra participación y a lo mejor podemos dejar ir un negocio o a lo mejor nos estamos salvando de un gran problema, claro, ¿no? Por supuesto. A veces no sabemos ni con quién podemos tratar directa o indirectamente. Y amigos, les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, el 55 55 36 89 89 y nuestra alada que es 850 52 6 88. También estamos atentos a cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan respecto de este tema que es muy importante, aunque no le damos la importancia que debería tener. Pero sí deben de tomarlo en cuenta que es algo muy importante y no necesariamente para la gran empresa, no se lo hemos dicho mucho. Creo que también hay que fomentar a la pequeña empresa que, pues bueno, a lo mejor por ser pequeña, y lo digo con el debido respeto, porque pues para mí siempre hay empresa, ¿no? Pero están catalogadas de cierta forma y es el momento cuando van empezando de establecerlo y ir creciendo conjuntamente, ¿no? Para que después cuando ya crezcan, pues no sea incluso mucho más complicado poder establecer todos estos lineamientos en una empresa, ¿no? Y mira, yo creo que cuando los empresarios quieren, pueden encontrar información en muchas fuentes, ¿no? Hay gran información, por ejemplo, en la World Compliance, donde también tengo el honor de formar parte. Los cursos son gratuitos y ahí hay información prácticamente todas las semanas, en muchísimas páginas de internet. De esto es que, bueno, para fomentar primero también el conocimiento de la institución y que los amigos puedan conocer dónde poder tomar esta asesoría que comentas, dónde podrían contactar o cómo pudieran acceder a esa información. En la página de World Compliance tienen toda la información, está el capítulo México y ahí hay de las distintas materias, ¿no? Y entonces ahí todos los seminarios prácticamente son gratuitos con expositores en todas las áreas de primer nivel, ¿no? Y así como esos, hay muchísimos también en las cámaras empresariales, Canaco, etcétera. Entonces, información hay mucha, es cuestión también de que el empresario quiera acercarse y que empiece poco a poco a cambiar primero a una cultura de legalidad, a evitar esta parte de nada más hago un checklist y hago lo mínimo indispensable para que no me sancionen. No, cambiemos esa mentalidad como empresarios realmente a protegerme y a protegernos como empresa, ¿no? Y entonces, pues empecemos a generar esta cadena que nos permita hacer una sana convivencia entre todos. Y claro, y sobre todo algo muy importante, ¿no? Respetar las reglas. Porque pues aquí en nuestro querido México la forma de hacer negocios, cuando tenemos a la Santísima Trinidad en la empresa, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el empresario, que él es el que manda y decide y quiere hacer todo, y cuando quiere, a él no le pidas esto, a él sí pídele esto. Entonces, si tú mismo rompes las reglas, pues no tiene sentido haberlas puesto, porque tú mismo las estás rompiendo, y es lamentablemente una cultura mala que tenemos, ¿no?
y que pasa más de lo que te imaginas, ¿no? A mí me ha llegado a tocar que siendo abogada de empresa, cuando surge ya y estalla la bomba y les dices, bueno, ¿y por qué eso no pasó por mis manos? Porque el dueño dijo que no te lo pasáramos porque ibas a decir que no, ¿no? O de repente te encuentras con que dice, no, pues al contador le ocultaron cierta información para que se cerrara la operación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que empezar por estar convencidos del cumplimiento, por hacerlo en una forma de vida, ¿no? Nada más, no una cuestión de moda, sino realmente una cuestión de introspección, de cumplimiento y de legalidad. Claro, creo que eso va junto con lo que tú comentabas de que primero que el empresario lo quiere hacer, pero como no nada más por un cumplimiento de checar y ya cumplí con esto y ya aparentar que lo estoy haciendo, porque eso sería aparentarlo. El tema es que realmente lo esté haciendo, ¿no? Entonces debe tener esa conciencia, esa convicción clara de hacer, de tener un debido cumplimiento normativo, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Sí, claro. Y que se cumpla, o sea, las reglas son para que se cumplan, ¿no? Y el primero que la debes de cumplir creo que es él. Sí, y donde tenemos que introyectar esta cultura desde la alta dirección hasta el nivel más bajo de la organización, y donde también tenemos que involucrar a todos, dándoles capacitación, dándoles un canal de denuncia adecuado, tratando de que se entiendan por qué cada uno de los procesos y procedimientos están diseñados a la prevención de los delitos, y que no se vea a que estamos en una cultura inquisitiva, sino realmente que se entienda que estamos buscando la protección de la empresa como un ente jurídico, pero también de las personas físicas. Y cuando logramos transmitir esto en la empresa, cuando nosotros implementamos desde la firma este tipo de elementos y logramos en las capacitaciones hacer esto, cambia mucho el ambiente organizacional, ¿sabes? Y le da un plus a las empresas, porque entonces ya lo empiezan a ver como algo donde les da tranquilidad, les da certeza, y entonces pues a todos nos gusta vivir tranquilos. Por supuesto. Y fíjate, Cintia, que me imagino que los casos que has de haber tenido, pero yo creo que también aquí el llegar, estoy de acuerdo que llegar a todos los niveles de la empresa, pero ese proceso suele ser complicado, porque pues tienes, sin hablar de porcentajes, porque no sé si tú puedes hablar de un porcentaje en el decir, híjole, es que la mitad sí entra con buena intención y son propositivos y cooperan adecuadamente, otros que ni entienden qué pasó pero lo hacen, y otros que están en contra, totalmente en contra, y te contaminan, te contaminan a los demás, y entonces empieza como que una lucha, una resistencia, y por más que quieras llegar sonriente y tan y miren explicando, encuentras esa resistencia, y incluso cuestiones, digo, no nada de golpes, sí, pero cuestiones agresivas en donde, no, es que tú vienes porque me estás buscando a mí, ¿no? O sea, como si fuera una cacería de brujas dentro de la empresa, y eso suele ser un tanto cuanto complicado, en lo que brincas ese punto, y a esa persona la llamas para explicarle, comentarle, tranquilizarlo, decirle, mire, esto va por acá, plantearle razonamientos para que él entienda lo que está pasando. Bueno, es complicado, ¿no? Porque te puedes decir muchas veces, sí, ya sé, no, pues eso todo el mundo lo sabe, he leído y no sé qué tanto, ¿no? Pero realmente en su interior está con una pared de acero impresionante para no el cambio, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, en muchas de las ocasiones lo que sucede es que tenemos que poner controles adicionales. Y entonces parece que estás cuestionando que lo que existía no era suficiente, ¿no? Y cuando estamos identificando riesgos y llegas a hacer las primeras entrevistas y entonces se sienten como cuestionados, como perseguidos, cuando les empiezas a decir, oye, ¿y crees que pueda haber actos de corrupción en tu área? No, jamás, ¿no? Oye, pero tú manejas recursos, ¿no? Contratas a terceros. No, aquí no se puede dar. Y cuando ya empiezas a darte cuenta de que sí es factible en todas las empresas que se cometan fraude, que se cometan actos de corrupción, que se cometan hasta cuestiones de evasión fiscal, a veces por errores en la contabilidad, etcétera, bueno, pues entonces empiezan a tener ciertas resistencias, como tú bien lo decías, y entonces se necesita, por eso el apoyo de la alta dirección y que la dirección esté muy involucrada para poner las directrices, inclusive hasta cambiar el personal cuando sea necesario en los puestos clave, ¿no? Por supuesto, porque a veces pasa como pasa pues, en algunas dependencias, ¿no?
aunque el jefe diga, pero el que manda es el de hasta abajo, y dice, pues no te lo recibo, ¿no? Y entonces estás dependiendo del de hasta abajo. Entonces la dirección puede tener, pero el otro que está en el día a día y tiene todo eso, te detiene y eso pasa, y aquí el tema es, pues bueno, que vayamos viendo la forma de ir implementando estas normatividades, estos debidos cumplimientos dentro de las empresas, ¿no? La verdad, en ese sentido, a lo mejor lo decimos o lo decimos de manera sonriente, pero desde el punto de vista profesional, porque son retos que nos enfrentamos en las empresas para poder llevar a cabo esa función. Vamos a ir ahorita a una pausa, seguimos atentos a sus preguntas y estén atentos porque regresamos con la pregunta para que se lleven las revistas, la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. ¡Mayday! Necesitamos ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de Consultorio Fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. En su edición 818, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Tras la entrega del paquete económico para 2024, el pasado 8 de septiembre, en esta ocasión, Sergio Santinelli Grajales nos presenta los principales puntos a destacar, cuestionando la falta sustancial de reformas fiscales federales para 2024. Mientras que Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza la misma situación y lo que representa en su relación con el constante suceso de vigilancia profunda por parte de la autoridad hacia los contribuyentes, haciendo un estudio sobre este y las ventajas que conlleva para ambas partes, en especial para las autoridades. A la par, Jorge Santamaría García examina el mismo tema y sus repercusiones directas con los incentivos fiscales y perspectivas para 2024 para los polos de desarrollo para el bienestar en el Istmo de Tehuantepec, Veracruz. Como parte de ello, también encontraremos artículos igual de interesantes que nos muestran los detalles más relevantes sobre la iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2024, así como un panorama general del paquete económico, además de otros temas como los 20 años del esquema de flujo de efectivo en la Ley del Impuesto al Valor Agregado desde el punto de vista de la Suprema Corte, algunas preguntas y respuestas básicas sobre las partes relacionadas, la jurisprudencia sobre la compensación en el IVA, la solicitud de devolución de IVA y su opción en declaración complementaria, el régimen fiscal del fideicomiso de inversión en bienes raíces y, como ya es costumbre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 818 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Muy bien, amigos, pues bueno, aquí tienen valiosos comentarios respecto a nuestro tema, así como también lo que es nuestra revista de Consultorio Fiscal para esta ocasión, perdón. Bien, y Cintia, ¿qué preguntas le podemos hacer a nuestros amigos para que se puedan llevar una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal? Bueno, pues creo que tendríamos que hacer algo como muy sencillo y sería, ¿cuál es lo primordial o lo primero que tienen que hacer para poder tener un programa de compliance? Perfecto, muy bien. Creo que sí, se dijo como 3 veces, ¿verdad? Creo sí. que por ahí espero que haya quedado clara la respuesta. Así es. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer para iniciar mi programa de
Compliance. Estamos atentos aquí en cabina para sus respuestas. Recuerden que la respuesta debe ser, por favor, a los teléfonos 55 55 36 89 89 o a nuestra alada 850 52 688. Aquí estaremos atentos para recibir sus respuestas y se lleven estas 2 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal. Muy bien, pues la verdad es el tema de la implementación, que no es algo que desmotive, ¿no? Al contrario, como decía yo, son retos profesionales, pero son cuestiones que uno se enfrenta. Ahora, dentro de todo esto, si no lo tenemos, es donde vienen los riesgos de la cuestión de enfrentarme a una cuestión catastrófica, de ser considerado o de no probar que yo no cometí ningún delito, ¿no? Porque esa sería la productividad de tener este programa de cumplimiento en ese sentido de lo que es prevención de delitos en el ámbito fiscal, o estoy confundido. No, estás en lo correcto. Mira, hay 2 cosas que son fundamentales. Lo primero es que vamos a tener que hacer una planeación de cómo vamos a desarrollar nuestro programa, y esta va a llevar una fase de diseño, ¿no? Esta fase de diseño nos llevará a la identificación de riesgos, que es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a tener que seleccionar al equipo profesionalizado, vamos a tener que involucrar a toda la empresa para revisar los procesos, porque no podemos identificar riesgos si no revisamos los procesos, revisar los controles, ver de qué manera nos puede afectar cierto tipo de delitos, tanto federales como locales, y entonces tendríamos que en base a eso establecer algún tipo de elemento como mitigantes, etcétera, ¿no? Nos ayuda mucho, por ejemplo, establecer mapas de calor, matrices de riesgos, diferentes elementos. Mira, por ejemplo, son aquellos, yo creo que en algún momento los has visto, estas tablas donde están 2 ejes centrales, donde tienes probabilidad de impacto y donde normalmente vemos colorcitos, ¿no? Que te dice riesgo rojo, amarillo y verde, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ¿cuáles son los riesgos que ataco primero? Pues los rojos, antes de que nos quememos como empresa, ¿no? Después los amarillos, después los verdes, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay muchas formas de clasificarlos, hay que diseñar una metodología propia para cada una de las empresas, y en base a esta metodología definir qué vamos a hacer con el riesgo. Decidimos, ahí ya le damos un tratamiento al riesgo, y entonces el empresario tendrá que decir, acepto el riesgo, lo transfiero, a lo mejor compro un seguro, a lo mejor decido migrar el producto, a lo mejor decido hacer algo para que no sea tan grave el impacto que pueda tener. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Es ese tratamiento de qué vamos a hacer con él. Y bueno, pues ya en base a mi riesgo, establecer todo mi marco normativo para que, si en algún momento dado se llega a dar la comisión del delito, me sirva este programa de compliance como una forma o elemento de prueba ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo que me va a pedir es que le demuestre todo esto que te acabo de platicar, desde la fase del diseño hasta la implementación. Y me va a decir, oye, ¿cómo lo difundiste? ¿Cómo capacitaste al personal? ¿Cómo tuviste una línea de denuncia? ¿Desde cuándo está implementado? Todo pasando, esto, ¿no? Claro, ya está pasando. Está pasando, o sea, sí, o sea, no estamos hablando de cuestiones nada más dogmáticas o de libro o de que se marca un procedimiento en una ley, sino ya en la vida real esto está pasando, esto se está pidiendo. Sí, ya se está pidiendo, ya hay protocolos en algunos estados de la República, no en todos, hay protocolos de investigación para ver cómo se está dando el debido cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí también hay distintos elementos, claro, es una materia nueva para poder acreditar que el cumplimiento, el compliance se está dando como se debe de dar, y tengo que tener la materialidad y el soporte de cada uno de estos elementos para poderle demostrar a la autoridad que tuve, la frase clave es el debido control en la organización. Y entonces con esto poder o una de dos, o excluirme de responsabilidad, o que por lo menos sea un atenuante en la responsabilidad del delito. Claro, de hecho por ahí, si mal no recuerdo, el artículo 11 bis del Código Penal, que fue parte de lo que llamamos en su momento la reforma fiscal penal, ¿no? Fue establecido, y ahí dice que si el empresario
tenía estos controles previo, le pueden disminuir hasta, digo, estamos hablando ya de un caso catastrófico, pero si los tenía, se le puede disminuir la pena hasta en una cuarta parte, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, hay atenuantes y bueno, pues obviamente para el tema de determinar la responsabilidad de las personas, recordemos que es individual la parte que le corresponde a la persona física y a la persona jurídica. Claro. Entonces tendremos que probar diferentes elementos y para todo esto nos va a servir el compliance. Claro. Para decir, ¿qué hiciste? ¿Qué elementos tuvimos de control? Y cómo los implementamos y qué tanto la gente los conocía, porque no nada más se trata, y perdón que aquí sea como muy tajante, de que tengan manuales ahí en el librero y que estén muy bien hechos por ahí algún consultor y que estén ahí, no tienen que estar, hace rato tú lo decías cuando regresamos de la pausa, implementados y llevados a la vida real. Claro, porque es como el control, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Y hasta los empolvan, aquí está mi control interno, ¿no? Ajá, ¿y dónde está? ¿Cómo justificas que eso se está cumpliendo, no? Aquí es exactamente lo mismo. Hay que, le podemos llamar esos entregables, que se deben también de elaborar y diseñar para la empresa, ¿no? Donde quede claro que lo que dice el manual se está cumpliendo, ¿no? Y que el manual evidentemente pues todo mundo todo el mundo lo conoce, los sabe y tiene en todo momento acceso, porque pues las cosas se nos olvidan o no nos tomamos muy preciso, tenemos acceso a esa información. Y de ahí que un importante elemento sea la capacitación. Una de las cosas que a mí más me gusta de estar ahí en el Colegio de Contadores es que tenemos acceso a poder brindar capacitación profesional y justamente lo que buscamos es que se dé capacitación mucho en esta materia de cumplimiento, ¿no? Porque un gran problema es que estamos acostumbrados los empresarios a que contratamos a alguien y los dejamos que tengan que crecer solos y desafortunadamente las leyes, los riesgos cada vez se incrementan más y esto nos obliga a que todos los profesionales tenemos que estarnos capacitando diario. Creo que esa época donde decían terminaste la carrera y ya no vuelves a estudiar, ya no puede ser, ¿no? Creo que nunca ha sido y hoy muchísimo menos. De hecho, me atrevo igual a decirlo a todos mis colegas o en general a todos los profesionales que yo fomento mucho el que tenemos que convertirnos en autodidactas. Son ya tantos temas que tenemos que ver en el ámbito empresarial que tenemos que ser eclécticos. Porque hay que ver es esta parte que estamos hablando que podemos llamar de la parte administrativa, pero se vincula con la parte legal. Y cómo interpreto la ley, este tipo de cuestiones. Y tengo que ver a la empresa en el todo. Entonces tengo que desarrollar esa habilidad. Porque es una habilidad el buscar a ser ecléctico para que no se aplique ese principio que luego decimos, ese dicho, ¿no? Que no puedo tapar un hoyo haciendo otro. O descuidar algo y chin, se me pasó, ¿no? Pues no, aquí no podemos cometer ese tipo de detalles porque hace rato sí me llamó la atención, lo comentabas de que nos compartieras de que esto está pasando, o sea, el Ministerio Público te pide ya esa información y muchas veces pensamos, eso es para la gran empresa, pues puede que sí, pero también puede que las pequeñas también fueron usadas, o sea, aquí muchas veces los que buscan lavar dinero usan todo y fíjate, no sé, salvo tu mejor opinión, una visión de tu servidor es el tema de que un lavador de dinero no debemos de ver que una persona, una empresa que a lo mejor no está muy bien, no tiene buenas normatividades, pero la visión no es que tu empresa hace actos de lavadores, no, porque el lavador va a buscar hacer los actos limpios, es lo que está buscando, ¿me explico? Más bien, el lavador te va a querer copiar cómo estás funcionando para hacerlo, y esa es una visión que debemos de tener, creo yo, para efectos de qué tanto me debo de cuidar para eliminar mis riesgos, ¿no? Porque el lavador lo que quiere es imitarme, porque justamente lo que busca su dinero, traerlo para hacerlo como si fuera negocio sano, ¿no? Claro, en el lavado de dinero lo que están buscando es darle esta apariencia de legitimidad al recurso. Entonces van a buscar dos cosas. Uno, empresas que no tengan debidos controles, donde sea fácil colocar su recurso, integrarlo, etcétera, o donde sea de alguna manera posible llevar a cabo este blanqueamiento, o la otra, donde puedan copiar algunos elementos. Entonces ellos están analizando y tampoco son personas que no estén analizando los mercados, al contrario, ya también tienen grupos profesionales
que se dedican a estos temas, que conocen la normatividad y a veces conocen también las debilidades de las empresas. Entonces, cuando ellos se encuentran, por ejemplo, con normatividades que no pueden pasar, pues es más fácil que te vayas a aquellos que no tienen controles. Y tú lo decías muy bien, no tienen que ser solo las grandes. Pensemos, por ejemplo, en que también van a necesitar transportistas, van a necesitar empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos ceñirnos nada más a un solo tipo de empresas. Incluso dentro de esa vulnerabilidad que mencionas que van a buscar, pues el pequeño está muy vulnerable. O sea, hay que ver como un punto de riesgo, ¿no? Como esos elementos iniciales para yo empezar, cuáles son mis puntos de riesgo que debo de cuidar dentro de mi empresa. Y bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro tema del día de hoy. XEUN AM 860 Radio UNAM. En déficit, con José Silvestre Méndez. Balance de la Cuarta Transformación. Hacer un balance de la autodenominada por el gobierno Cuarta Transformación es un ejercicio importante, sobre todo en el programa dedicado a detectar los déficits, en particular del gobierno federal. Desde luego que hay aciertos, hay avances en muchos aspectos de la vida económica, política, social y cultural del país, pero también hacen falta muchos cambios para poder hablar de una verdadera transformación del país. El gobierno de López Obrador se distingue por ser un gobierno de izquierda, lo cual significa, como él mismo señala, que la opción son los pobres. Hemos visto la pérdida de muchos privilegios para muchas personas ligadas al poder gubernamental, privilegios que provenían del presupuesto público con buena dosis de corrupción y de impunidad. Al mismo tiempo, en este gobierno mejoró la distribución del ingreso en favor de las capas más desfavorecidas de la sociedad, debido, entre otras cosas, al incremento real de los salarios mínimos, a los programas sociales como las tarjetas Bienestar y diversos tipos de becas, a un incremento sustancial de la inversión pública en obras de infraestructura y desde luego al aumento permanente de remesas, lo cual no es atribuible al actual gobierno. Aunque sea un gobierno de izquierda, no se planteó el cambio de sistema económico. Seguimos siendo un país capitalista donde la parte sustancial de la riqueza va a una minoría privilegiada de empresarios, donde se sigue favoreciendo la concentración del ingreso en manos de una oligarquía financiera, empresarial y transnacional. En ese sentido, no se puede hablar de una auténtica transformación al no haber un cambio de estructura económica, de sistema económico. Que hay cambios sustanciales, nadie lo podría negar, pero las bases de un sistema injusto, basado en la explotación de las personas y de la naturaleza, se mantuvieron durante este sexenio. Mi punto de vista es que se debe continuar con los cambios establecidos en esta administración que favorezcan a la gente más desfavorecida por décadas de explotación. Falta mucho por hacer. Se deben impulsar actividades económicas que favorezcan el desarrollo sustentable del país, que incluya una redistribución del ingreso en favor de todos los asalariados, donde las mujeres tengan los mismos incentivos económicos que los hombres. Entre las actividades económicas que falta impulsar están la agricultura sustentable con base en las actividades de los campesinos, una minería que no dañe el medio ambiente y que permite el reparto de la riqueza minera entre los habitantes de las localidades donde se encuentran las minas. Impulsar todo tipo de cooperativas y de empresas comunitarias que permitan un mejor reparto de la riqueza generada. Se debe seguir trabajando para que el acceso a los servicios de salud sean una realidad para todos los mexicanos. Se debe impulsar un sistema único de salud para todos los mexicanos sin importar su situación económica, laboral, social y sin distinción de género ni edad. Un déficit muy grande que hereda este gobierno de la Cuarta Transformación es el de la inseguridad y violencia generalizada en el país. Seguimos siendo un país donde la muerte se aparece como algo cotidiano, que tiende a normalizarse. No podemos permitir que la muerte y la violencia se vean como algo natural.
El próximo gobierno tiene mucho que hacer para mejorar la seguridad pública y personal de todos los mexicanos. Mi balance es que este gobierno no puede ser adjetivado como el de la Cuarta Transformación. Para ello, hacen falta muchos cambios y transformaciones estructurales que permitan mejorar las condiciones de vida de los más de 126 mexicanos que somos y que transite por el camino del desarrollo sustentable que permita el disfrute de los derechos humanos para todos. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Muy bien, amigos, pues después de estos interesantes comentarios que nos hace el maestro José Silvestre Méndez Morales, que pues bueno, nos pone a reflexionar un poco en base a la situación que tenemos ahorita. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Consultorio Fiscal. Y tenemos una pregunta de nuestros amigos que nos hacen por Facebook. Muchísimas gracias a Diego Olvera. Diego Olvera dice: entiendo que para ser un oficial de cumplimiento se necesita también ser un investigador. Duda, en sus conocimientos, experiencias y visión, ¿qué se necesita estudiar y en dónde para ser un investigador en este tema de compliance, para poder complementar y ofrecer este servicio de oficial de cumplimiento a las empresas e instituciones? Gracias por su respuesta. Bueno, dependiendo de qué tipo de oficial de cumplimiento. Hay oficiales de cumplimiento que, dependiendo del sector, tendríamos que buscar sin duda alguna certificación. El sistema financiero pues necesariamente requiere una certificación que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que bueno, pues esta ya lleva desde el 2015 y que pues prácticamente es obligatoria para todos aquellos que están brindando este servicio y es altamente recomendable. Para el resto de las empresas hay muchas certificaciones a nivel internacional y yo lo que le recomendaría a nuestro amigo Diego es que se acerque a distintas instituciones. World Compliance tiene una certificación para oficial de cumplimiento y bueno, nos da la oportunidad de no solo ver la parte de investigador, sino entender todas las funciones donde nos habla pues justamente de la importancia, la responsabilidad, la independencia que debe de tener y las habilidades. También le recomendaría a Diego no solo enfocarnos en cuestiones técnicas, sino también en algunas habilidades blandas, ¿no? Claro. Que sin duda son indispensables para todo oficial de cumplimiento. Claro, y fíjate que esa pregunta que hizo Diego, yo luego también me la hacía, ¿no? Oye, ¿cómo qué? ¿Es el contador? Ya ves, desde que nació lo de esta ley, ¿no? Mal llamada antilavado, pero bueno, así es como la hemos denominado en el medio. Y es, bueno, ¿y quién debe de ser? El administrador, el abogado, el contador, como que muchas inquietudes y bueno, yo dentro de lo que he logrado ver en todo esto de que es el cumplimiento que se ha ido creciendo, se están incursionando mucho el tema de los abogados. Los abogados han incursionado mucho al tema de lo que es el cumplimiento. Mi opinión en lo personal es mejor como en la materia fiscal, ¿no? Que bueno, está la parte legal y está la parte operativa, o sea, del día a día de los negocios, ¿no? En las empresas. Entonces como que hay que hacer una especie de colusión para hacer algo productivo en las empresas, ¿no? En el sentido de yo siempre he dicho que el abogado en la materia fiscal, el abogado y el contador tienen de coludirse, ¿no? En el buen sentido de la palabra, hablando profesionalmente. Yo creo que en estas áreas también, porque hay veces que los puntos, lo mencionábamos, ¿no? Tenemos que hablar con el personal para que nos dé los puntos de detalle. Dicen que a veces en los detalles es con el diablo, ¿no? Entonces, y esos son los detalles que luego quedan sueltos y son analizados. Pero bueno, son inquietudes, pero yo creo que lo más importante es, de la pregunta de Diego, es quererlo hacer, interesarse por hacerlo y hacer lo que se tenga que hacer para poder ser un buen oficial de cumplimiento, ¿no?
Ese es mi Sí, y yo diría que en la parte técnica, bueno, hay que entender sin duda el tema del lavado de dinero, privacidad de datos personales, anticorrupción y varias ciberseguridad, ¿no? Necesitamos varios elementos que nos permitan hacer este cumplimiento integral. Y coincido contigo, Miguel, en que se necesitan equipos multidisciplinarios, porque para todo esto, pues necesitamos la unión de abogados, contadores, informáticos, ingenieros, ¿no? Que entienden muy bien el diseño de procesos, el mapeo de procesos. Entonces, bueno, pues el abogado sin duda le ha aportado a este tipo de procedimientos la tranquilidad de que si vas a hacer una investigación, que era también hacia donde iba la pregunta de Diego, pensemos en una investigación interna que no violes otras normativas, ¿no? Claro. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando de repente se ponen creativos y quieren hacer algún tipo de intervención en las comunicaciones, ¿no? Bueno, pues siempre hay que tener como cuidado con la legislación. Entonces, por eso creo que lo mejor es hacer equipos multidisciplinarios y alianzas, como tú bien decías. Claro, y bueno, Cintia, todo esto pues es como un nuevo mundo que tiene que conocer, tiene que explorar el empresario para efectos de dar un buen cumplimiento, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la prevención y gestión de riesgos, desde el tema de iniciar con identificarlos, ¿no? Y eso también es una labor de que muchas veces decimos incluso hasta uno mismo en la vida cotidiana, no, esto no, yo no, siempre el yo no, ¿no? Y en mi empresa eso no pasa, y cosas como esas, ¿no? Yo creo que hay que ser muy objetivos, al leer esto, pero ¿tú qué recomendaciones les darías a nuestros amigos en general en todo lo que tiene que ver este tema? Mira, yo lo primero que diría es estar conscientes de los riesgos que corremos, ¿no? Es saber qué tratamiento les vamos a dar, identificar claramente a todas las partes con las que nos relacionamos, no solo a nuestros clientes, también a nuestros proveedores y a aquellos con los que establecemos, y hacerlo bien y tratar de mantener relaciones a largo plazo, porque si mantenemos relaciones solo a corto plazo, pues nos sale muy costoso. Entonces, mejor hagamos debidas diligencias que nos generen transacciones a largo plazo, donde realmente los conozcamos, que no solo les recabemos documentación, como decíamos hace un momento, sino que entendamos cómo operan, cuáles son las formas, con quiénes están vinculados, en qué zonas geográficas están, que conozcamos también sus debilidades y sus oportunidades, porque esas debilidades o esas amenazas pueden ser también mis amenazas, que conozcamos cuáles son los elementos que nos pueden llevar a nosotros a estar en una situación ante un ministerio público, que nos pudieran llevar ante una situación de estas, y bueno, por supuesto, establecer y revisar nuestros marcos normativos internos de manera integral, ¿no? Buscando la protección del delito, sí, pero también cuidando todas las aristas fundamentales, como es la protección de datos personales, como es el tema de la ciberseguridad, como es el tema de evitarnos, vincularnos con estas operaciones de fácil acceso que nos puedan dar mucha ganancia. Si hay mucha ganancia, hay que preguntarnos por qué están llegando, ¿no? Así es, porque el riesgo es altísimo. Sí, claro. Normalmente así pasa, ¿no? Entonces, amigos, pues bueno, espero que los comentarios vertidos sean de alguna productividad para todos ustedes. Hay que informarse más. Todo esto, como comentamos, es un mundo impresionante, pero también es apasionante, ¿eh? Créanme que cuando se mete uno también en estos temas es apasionante y cambian muchas cosas. Que es lo más importante, que cambian muchas cosas, aparte de un cumplimiento, y cambian para bien, que ese es lo principal. Y pues, Cintia, no me queda más que agradecerte, muchas gracias. No soy la persona indicada, pero en nombre de la facultad, en nombre de Radio UNAM, te agradecemos mucho tu apoyo en este programa. Al contrario, muchísimas gracias, muy honrada de estar aquí con ustedes, y esperamos que haya sido de utilidad para todos. Seguramente que Saludos. Sí. Y amigos, también a ustedes, muchas gracias a nuestros amigos que estuvieron por radio, a los que estuvieron por todas nuestras redes sociales, todos los amigos cibernautas, muchas gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, por hoy pues esto es todo, y les invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema prevención y gestión de riesgos. Continuamos con la última parte de este programa, y bueno, a nombre de nuestro director general de Radio UNAM, Benito Taibo, el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Tomás Humberto Rubio
Pérez, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Sebastián Zamora, Ariel Rojas, Diego Castro. Gracias a todos y a todos mis compañeros, y recuerden que los esperamos la siguiente semana y que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense, cuiden a sus familias. Hasta pronto. Consultorio Fiscal Radio. Yo y la